Deuteronomio capítulo 8. Y quiero que pasemos al versículo 11 primero. Deuteronomio 8. Perdón, no al 11. Vamos a ir al versículo 7. Deuteronomio 8, 7. Fíjate lo que te está diciendo el Señor a ti. Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra. Di conmigo, una buena tierra. Te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y de las colinas. Versículo 8. Es una tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras, de granadas, de aceite de oliva, de miel. Versículo 9. Es una tierra donde abunda en el alimento y no falta nada. Di conmigo, no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. El tema que quiero darte el día de hoy es: vamos a una buena tierra. Vamos a una buena tierra. Quiero que le digas al que está a tu lado: vamos a una buena tierra. Qué importante es que tú y yo sepamos que nuestro buen Dios nos quiere llevar a una buena tierra. A una tierra así como la que dice aquí. Imagínatela. Ahí puse algunas imágenes. Hoy vas a estar viendo algunas imágenes de un bosque. Pero imagínate una buena tierra. Imagínate un oasis. Imagínate un lugar donde fluyen los ríos, los arroyos, los manantiales, las lagunas. Dice que hay demasiado hierro, hay cobre, hay bendición de Dios. Dios quiere llevarte a ese lugar. Verdaderamente ese es el lugar a donde Dios te quiere llevar. Es a donde Dios nos quiere llevar. Quiero que tú lo imagines. Tal vez tú dices: bueno, eso ¿cómo aplica para mí? Bueno, eso aplica que Dios quiere llevar a tu matrimonio a un lugar mejor. Eso aplica en que Dios quiere llevar tu vida a un trabajo mejor. Eso aplica a que Dios quiere llevar a tu posición económica a una posición económica mejor, a tu posición con tu esposo mejor, a tu situación con tus hijos mejores, en todo en tu vida. Esa es la vida plena que Dios quiere darte. Ahora, esto suena bien bonito, pero muchas veces llegar a esa buena tierra nos llevará a un proceso largo, un proceso de trabajo, un proceso de esfuerzo, un proceso de trabajar, un proceso de orar, un proceso de interceder, de buscar a Dios. Y a veces uno se puede desanimar en esos tiempos, porque cuando leemos Dios me quiere llevar a esa buena tierra, pensamos: mañana que llegue al trabajo seguramente me van a subir el sueldo, porque Dios me quiere bendecir. Y entonces en el trabajo te dicen: ¿qué crees? Que estamos recortando personal y no sabemos qué vaya a pasar con tu puesto. Pero Señor, tú me querías llevar a una buena tierra. Y leemos esto y decimos: sí, el Señor quiere llevar a mi matrimonio a una tierra mejor. Y cuando empiezas y sales de aquí de la iglesia, te empiezas a pelear con tu esposo, te empiezas a pelear con tu esposa, se empiezan a gritar y se empiezan a decir de cosas. Y entonces todo lo que leímos se nos olvida. Y varios hicieron cara como de que salen de la iglesia y se ponen a gritar con sus esposos: ya viste lo que dijo el pastor, lo decía por ti. Todas esas cosas pues nos hacen pensar: ¿será cierto que Dios quiere llevarme a una buena tierra? ¿Será cierto que Dios quiere llevarme a donde el pastor dijo, donde la Biblia dice? Y entonces lo que hacemos es conformarnos con las migajas, porque es mucho más fácil conformarnos. Es mucho más fácil conformarnos y acomodarnos en un lugar mediocre. Es muy fácil. Y entonces lo que hacemos es: bueno, pues voy a tener un matrimonio a medias, una familia a medias,
una economía a medias, porque es muy difícil salir del promedio. Es muy difícil abandonar el promedio y sobresalir. Pero hay una palabra que ha estado resonando en nosotros, iglesia, y no la voy a dejar de decir hasta que el Señor me lo indique, y es: el Señor no quiere que te quedes ahí. El Señor quiere llevarte a donde tu capacidad no te puede llevar, a donde nuestra conformidad no nos puede llevar. El Señor quiere sacarnos de esa conformidad, de esa comodidad, de ese status quo, donde ya estamos cómodos en un lugar, porque aunque peleamos todos los días, pero pues ya me acostumbré. Aunque no me alcanza para todo lo que quiero, ya me acostumbré. Aunque no me siento tan bien y tan pleno, pero ya estoy cómodo. Y tú y yo nos podemos acomodar en la peor de las circunstancias. En la peor de las circunstancias. Porque el ser humano es muy bueno para acomodarse. Pero hay una parte de la palabra en el libro de Deuteronomio donde Dios dice: yo voy a agitar mis alas para que las plumas del nido, que están muy cómodos. ¿Has visto un nido? Me acuerdo una vez que fuimos a cortar un árbol de Navidad, y cuando llegamos a la casa ya lo estábamos poniendo. Fuimos al bosque de los árboles de Navidad. No crean que lo fuimos a cortar de manera ilegal, es manera completamente legal. Llegamos, ya lo abrimos, lo ponemos, y cuando lo abrimos había un nido ahí adentro. Y de broma le puse un huevo ahí, le saqué una foto y les dije: miren lo que traía el árbol. Pero no traía huevos, nada más está el puro nido. Este nido es hecho con puras ramitas, pero para que los huevos pues sean empollados, le ponen plumas. Los pajaritos son tan sabios, tan inteligentes, que ese nido no solamente lo dejan con las ramas, sino que lo cubren de plumas para que los huevitos estén calientitos, salgan los pajaritos y estén cómodos. Pero si están cómodos, esos pajaritos no aprenden a volar. Y entonces lo que hace el pájaro madre es agitar sus alas para que las plumas salgan volando y las ramas empiecen a picarle a los pollitos. Y entonces los pollitos, molestos, incómodos, tienen que aprender a volar. Y lo que tienen que hacer es brincar. Y en su naturaleza, de repente saben que si caen al suelo y no vuelan, lo más probable es que se mueran. Pero si ellos abren sus alas, van a poder emprender el vuelo. Y muchas veces Dios está agitando sus alas para incomodarte. Y para eso venimos a la iglesia, para ser incomodados. Y para que Dios te diga: tienes que aprender a volar. Señor, pero no puedo. Sí puedes, porque yo estoy contigo. Sí puedes, porque yo no te voy a dejar. Pero tienes que aprender a volar. Tú y yo tenemos que aprender a volar. Tú y yo tenemos que salir del nido de la comodidad ya. 2024 tiene que ser un año donde tenemos que decir: ¿sabes qué? Estoy cansado ya de que esta área en mi vida sigue estando igual y no ha cambiado. Tiene que cambiar. Y entonces me voy a aventar ya a volar. ¿Cuántos vamos a volar este año? Si quieres volar este año, tenemos que volar. Entonces Dios te va a empezar a incomodar. Y es parte de lo que vamos a leer ahorita en Deuteronomio capítulo 8. Todos queremos ir a la buena tierra. Todos queremos ir a una tierra donde fluye el río, los arroyos, el cobre, la miel, los higos, las vides. Queremos estar. Pero ¿cuántos vamos a hacer todo lo posible por llegar a ese lugar? Porque cuando nosotros hagamos todo lo posible, ahí es cuando Dios va a hacer lo imposible. Pero solamente ahí. ¿Se acuerdan cuando Pedro estuvo pescando toda la noche? Pedro estuvo pescando toda la noche. Estuvo echando la red y la sacaba, y echaba la red y la sacaba, y echaba la red. Hizo todo lo que él podía en su capacidad.
Pasó toda la noche, no pescó nada, pero hizo lo que tenía que hacer. Y en ese momento es cuando llega Jesucristo. Cuando tú te encuentras con Gedeón en la Biblia, ves que Gedeón es un hombre que está escondido en un lagar y está limpiando el trigo en un lagar. Estaba limpiando el trigo, trabajando, esforzándose. Y en ese momento es cuando llega Dios. Entonces, tú y yo tenemos que hacer lo que nos corresponde, y Dios va a hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Dios va a hacer el milagro y lo imposible. Amén. Vamos a leer el versículo 1 de Deuteronomio capítulo 8. Versículo 1 dice: asegúrate de obedecer todos los mandamientos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás, y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados, y la poseerás. Hay tres palabras claves aquí: vivirás, te multiplicarás y poseerás. Para que tú y yo podamos vivir en esta tierra, para que tú y yo podamos multiplicarnos en esa tierra, para que tú y yo podamos poseer esa tierra, hay una condición que Dios está poniendo aquí. Dice: tú y yo tenemos que asegurarnos de obedecer los mandamientos que Dios nos da. Qué interesante, porque no nos gusta obedecer, número uno. Y número dos, a veces pensamos que los mandamientos de Dios son los 10 mandamientos. Y pensamos que porque no robamos, entonces ya Dios me va a bendecir. No robar es el principio. Pensamos porque no somos unos asesinos, Dios nos va a bendecir. No ser un asesino es el principio, es el preescolar. Los 10 mandamientos son el preescolar de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. De hecho, seguir los mandamientos de Dios pensamos que son prohibiciones de Dios. Entonces, normalmente el cristiano piensa que los mandamientos de Dios son no hagas. Pero todo lo que tenga que ver con no hacer, eso es solamente el preescolar. Pero de ahí tenemos que crecer y madurar a lo que tenemos que hacer entonces. Jesús dijo: en la ley ustedes escucharon diente por diente, ojo por ojo, etcétera, etcétera. Pero yo les digo, ustedes tienen que amar a sus enemigos. Eso está más difícil que no ser un asesino. Dice: ustedes tienen que orar por los que los maldicen. Si a ustedes les piden la capa, denles la capa, denles la túnica. Si a ustedes les pegan en una mejilla, pongan la otra mejilla. Entonces los mandamientos de Dios no son no hagas, sino qué vas a hacer. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Porque nuestra mente inmadura muchas veces nos dice: bueno, soy un buen cristiano, voy el domingo a la iglesia, no mato, no asesino, ya soy un buen cristiano. No, Dios no quiere que tú seas un buen cristiano así, porque eso sinceramente lo hace muchísima gente. Pero lo que Dios nos está diciendo es: tú necesitas aprender a escuchar la voz de Dios y asegurarte de obedecer sus mandamientos. Y a cada uno de nosotros nos está diciendo mandamientos diferentes el Señor. A alguno de nosotros nos está diciendo: yo quiero que tú dobles tus rodillas y te pongas a orar por tu esposo todos los días. Todos los días dobla tus rodillas. Y tal vez no es lo mismo que le está diciendo a un hombre soltero. A ese hombre soltero tal vez Dios le está diciendo: quiero que aprendas a administrar bien tu dinero, para que cuando llegue la mujer de tu vida tengan un matrimonio exitoso. Es diferente la instrucción que le está dando a una persona y le está dando a otra. Es diferente la instrucción que le está dando a mi hermana, la instrucción que le está dando a mi esposa, la instrucción que le está dando a mi hermano. Son instrucciones diferentes. Pero qué importante es aprender a escuchar la voz de Dios y empezar a caminar en lo que Dios me está diciendo el día de hoy. Dios te está moviendo y te está diciendo: sí, yo te quiero bendecir, pero tienes que hacer esto, tienes que caminar en esto. Y puede que no sea la misma instrucción para otra persona el día de hoy. Primero,
quiero animarte a algo. Tienes que aprender a escuchar lo que Dios te está mandando, lo que Dios te está diciendo a ti. Muchas veces vienen con nosotros: pastora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y pues nosotros no somos tú y no somos Dios. Pero a veces lo que queremos es, en nuestra inmadurez, que alguien nos diga un ritual que tenemos que hacer para que entonces nuestra vida sea mejorada. Entonces por eso le echamos la culpa: pastora, dígame qué tengo que hacer. Y entonces la pastora te dice: pues ponte a orar. Y entonces al mes siguiente dices: ya oré y no funcionó. Tiene la culpa ella. No. El problema es que quieres echarle la culpa a otra persona del problema que tienes tú en tu vida. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Orar, leer la palabra de Dios, encontrarte con Dios y que Él te diga lo que tienes que hacer es. Y así como en los exámenes, ¿no? Que traía una línea en blanco. Y esa línea en blanco, sin nada escrito, pues es diferente para cada uno de nosotros. Y esa línea es la que determina si vamos a entrar a la buena tierra que Dios tiene para nosotros, o si nos vamos a quedar mirando. Pero no puedes echarle de eso la culpa al pastor, a la pastora, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. Deja de echarle la culpa a alguien más. Porque si tú le estás echando la culpa a alguien más de la bendición que Dios tiene para ti, estás pensando que esa persona puede condicionar la bendición de Dios. Y la bendición de Dios nadie la puede condicionar. La que Dios tiene para ti es para que tú entres a la buena tierra. Entonces, mi hermano, en oración, en la lectura de la palabra, tú y yo tenemos que empezar a decir: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabías que Dios sana? ¿Sabes que Dios sana? Y Dios puede sanar a una persona hoy en el servicio de un cáncer. Lo puede sanar. O Dios lo puede sanar a través de una llamada telefónica, que alguien ore por ti y sane a esa persona. O Dios la puede sanar a través de un doctor. Dios la puede sanar a través de la quimioterapia. Muchas sanidades suceden de una manera, de otra manera, de mil maneras. Y entonces a veces piensan: no, que ore el pastor por mí, porque así es como sana. Y ora el pastor y no sana. Híjole, Dios no me quiere sanar. No, tal vez no es la manera en la que Dios te quiere sanar. No sé si recuerdas la historia de Naamán. Era un hombre leproso, era un hombre exitoso, pero era leproso. Y llega con el profeta, y en la mente de Naamán, él decía: voy a llegar con el profeta, y como soy un hombre rico, como soy un hombre exitoso, como soy un hombre poderoso, el profeta va a salir y va a decir: abracadabra, patas de... Y entonces me va a sanar. Y lo que pasó fue que cuando llega Naamán con el profeta no sale de su casa. Y manda un sirviente y le dice: ve y dile que se lave 7 veces en el río Jordán. Y entonces Naamán, que era un hombre exitoso, que era un hombre poderoso, que era un hombre grande, dice: no puede ser que ni salió a recibirme. Él llevaba dinero, él llevaba ropa, él llevaba recursos para dejarle al profeta y que el profeta lo sanara. Y el profeta no se dignó ni a salir de la casa a saludarlo. Es un irrespetuoso. Y entonces los siervos de Naamán le dicen: ¿y por qué no lo haces? ¿Por qué no te metes? ¿Qué pierdes metiéndote a bañar 7 veces al río Jordán? Y Naamán dice: pero en mi tierra hay ríos más grandes. En mi tierra hay ríos más caudalosos, más bonitos. No este riachuelo todo feo del Jordán. Y sus siervos le dicen: ¿y qué pierdes si te metes 7 veces? Y se metió 7 veces Naamán, y Dios lo sana. Pero no lo sanó como él pensaba. Lo sanó de la manera que Dios había dicho. El problema es que nosotros queremos que Dios lo haga como yo quiero que lo haga. De preferencia que lo haga ya. Lo que no sabemos es que cada vez que se metió a bañar Naamán, seguramente Dios estaba haciendo algo en su corazón, en su vida, en su mente, en sus pensamientos. Porque él estaba emberrinchado como tú y como yo muchas veces. Que nos emberrinchamos ¿por qué Dios no me ha prosperado como al otro? ¿Por qué Dios a mí no me ha dado? ¿Por qué Dios? Y entonces se metió al agua y salió y no pasaba nada. Pero algo había pasado aquí, algo había pasado aquí, pero seguía con la lepra.
En la primera vez no fue sanado de lepra, porque entonces ya no se hubiera metido las otras 6. Se metió la segunda vez. La lepra seguía igual, pero algo pasó aquí, algo pasó acá. Y muchas veces Dios va a tener que pasarnos 7 veces por el proceso. Porque muchas veces para purificarnos hay que pasar por el proceso. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Señor, pero esto ya lo viví. Sí, pero no lo aprendiste. Métete otra tercera vez. Señor, pero esto ya lo viví. Sí, pero no lo aprendiste. Señor, es que ya quebró mi negocio una vez, ya quebró mi negocio 2 veces, ya quebró. Sí, pero no has aprendido nada. Sigues de terco, sigues de necio, sigues de chismoso. Sigues poniendo tu fe en tus contactos, sigues poniendo tu fe en tu dinero, sigues poniendo tu fe en tu sabiduría, en tu inteligencia. Y mientras pongas tu fe en lo que sabes, en tus contactos, en lo que tienes, no vas a llegar a donde yo te quiero llevar. Eso es lo que Dios nos dice. Por eso es tan importante. Mi primer punto, sí, Dios quiere que vivas, Dios quiere que te multipliques, pero es necesario aprender a escuchar la voz de Dios y caminar en obediencia. Obediencia. Si tú lees la palabra de Dios, puedo equivocarme, no quiero decir que el 100% de las veces, porque podría equivocarme, pero la mayoría de las veces encuentras personas que obedecieron y entonces Dios hizo algo poderoso. Obedecieron, hicieron algo poderoso. Pero no estoy hablando de obedecer a una persona humana. No. Obedecer la voz de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender a obedecer. Cuando viene la voz de Dios, muchas veces Él te está hablando y te vuelve a hablar y te vuelve a hablar. Y luego muchas veces Dios tiene que mandar a alguien que te dice lo mismo, pero estás de terco, estoy de necio, y Dios te lo vuelve a decir. Y Dios te lo vuelve a decir, porque el Señor no va a quitar el dedo del renglón. Amén. Versículo número 2. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto. Ay, jole, ya nos empezamos a meter en problemas. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Segundo punto el día de hoy. El desierto te prepara para la tierra prometida. El desierto es necesario. El desierto es indispensable porque una de las tantas hermosuras del desierto, y no te lo dice alguien que no haya pasado por el desierto. He pasado por el desierto. Claro que hemos pasado por años buenos. Claro que hemos pasado por momentos difíciles. La ventaja de que yo estoy aquí predicando es que no soy un extraterrestre. Yo no nací en Plutón. Yo nací aquí en México. Soy chilango. soy chilango, por si no sabían, soy chilango. Nací en la Ciudad de México. Ahí crecí. Soy una persona completamente normal. No crecí con $1,000,000. No crecí sabiendo todo lo que sé. No crecí con la experiencia que tengo. No crecí sabiendo todo para tener un buen matrimonio. No crecí no sabía cómo ser padre. No sabía cómo era un matrimonio. No sabía cómo ser pastor. Igual que tú. Cuando te enfrentas a algo, normalmente tú crees que sabes. Pero hasta que te enfrentas es cuando te das cuenta que no sabías nada. Que todo lo que te enseñaron en la escuela sirvió para nada. Porque te das cuenta es que es distinto. Todos los conceptos, qué bonito, todo en una gráfica se veía precioso. Pero el problema es que empecé mi negocio y no me salió como el de la gráfica. El problema es que empecé mi matrimonio y no se ve como el de las películas. El problema es que tengo hijos y no se ven como los del Instagram. Y eso es lo que todos vivimos aquí. Porque el desierto, una de las cosas hermosísimas que tiene, es que desnuda para ver si tenemos el carácter o no. Y el carácter es importantísimo. El carácter, mi hermano,
es mucho más importante que la inteligencia. Porque una persona con un carácter fuerte, y no me refiero a una persona que grita, porque eso no es carácter fuerte, eso es una debilidad más bien. Que hoy decimos, es que tiene el carácter muy fuerte. No, más bien lo tiene débil y por eso se la vive gritando, porque no ha trabajado en su carácter. Entonces, como no ha trabajado en su carácter, todo lo quiere resolver a gritos, y mucho lo resuelve por un periodo corto de tiempo. Porque sí, con gritos te obedecen, hacen lo que te están diciendo, pero llega un momento que esa persona ya no va a querer que le grites y se va de tu vida. Y puede estar sentado ahí al lado, pero su corazón puede estar lejos. El carácter es tan importante que el carácter es lo que nos va a permitir llegar a la buena tierra. ¿Qué es el carácter? El carácter es que el desierto puede que dure 40 años, ¿sí? Pero el carácter es el que nos va a ayudar a dar un paso cada día de esos 40 años. Y entonces mañana lo único que falta es un paso menos. Nada más. Eso es el carácter. Pasado mañana nos faltan 2 pasos menos. Parece que no avanzamos nada. Pero esos 2 pasos son importantes. Porque cuando tú juntas un año de dar un paso a la vez, diste 365 pasos. Avanzaste. Y no llegaste a la buena tierra, pero avanzaste. Y puedes ver para atrás y te puedes dar cuenta que algo avanzaste. Pero si lo juntas 10 años, ya son 3,650 pasos que has dado. Y ya entonces ya estás hablando tal vez de 3 kilómetros, en promedio, ¿no? Un poquito más, poquito menos. Ya avanzaste. Si lo juntas por 20 años, ya avanzaste 6 kilómetros. Si lo juntas por 40 años, avanzaste 12 kilómetros. Si yo hoy te digo, vamos a correr 12 kilómetros, pues tal vez todos van a decir, no, mira, pues si quieres yo corro 1, pero 12 kilómetros no. Digo, pero ahí hay un premio, hay $1,000,000 en 12 kilómetros, hay una cajota con $1,000,000. Por poner un ejemplo, no, nada más por usarlo, no quiero decir que esa sea la bendición, no, solamente quiero usarlo. Pues lo mejor que puedes hacer, bueno, no puedo ir corriendo ahorita, pero si la bendición me espera, puedo ir dando un paso cada día. Puedo ir dando un paso cada día. Pero el problema es que la desesperación en dando esos pasos es tan fuerte que muchas veces abandonamos por falta de carácter. Porque queremos que el pastor ore por mí y que llegue a mi casa y mi matrimonio así como haya pasado de calabaza a carroza. Pero no, la verdad es que no. Queremos llegar mañana al trabajo, queremos llegar mañana a la escuela y que todo haya cambiado. Queremos salir de la iglesia, dimos nuestro diezmo y entonces Dios me va a prosperar, y ahorita que meta la tarjeta seguramente hay 2 ceros más en las cifras de mi tarjeta, y pasas y te acaban de descontar todo lo que no te habían descontado y tiene menos. Y ahí es cuando el carácter es probado, porque entonces decimos, ya no voy a diezmar, ya no voy a ofrendar, ya no voy a servir a Dios, ya no voy a ir a la iglesia, estoy cansado porque mi esposo no cambia, mis hijos no cambian, el dinero está igual, me sigue yendo de la patada. Y entonces lo único que estamos reflejando es que no tenemos nada de carácter. Nada de carácter. Y si no tienes carácter, te voy a dar una muy mala noticia. Si no aprendes a dominar tu carácter, nunca vas a llegar a las promesas de Dios. Nunca. Porque más importante que Dios bendecirte, Dios quiere formarte. Y Dios quiere formarme. Entonces es importantísimo que trabajemos en nuestro carácter. Y mi hermano, tal vez esta es la respuesta que estás escuchando para tu vida y las preguntas que te has hecho. ¿Por qué no cambia esto? ¿Por qué no sucede esto? ¿Por qué no sucede lo otro? Pues porque tal vez no has tenido el carácter, porque tal vez no has tenido la tenacidad, la perseverancia, la paciencia para dar un paso al día. Y por eso Dios nos lleva al desierto. Lo maravilloso del desierto, lo precioso del desierto, es que aquí dice, fíjate, versículo 2, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió. No te dejó solo. No te dejó solo.
Mi hermano, cuando pasamos por el desierto, a veces pensamos que estamos solos, pero no estamos solos. Isaías capítulo 40 dice que Dios multiplica las fuerzas del que ¿qué? ¿Alguien se lo sabe? Del que no tiene ninguna. Dios multiplica las fuerzas del que ya se quedó en ceros. Ya no traes ni la reserva. Eso es carácter. Eso es carácter. Precisamente carácter es cuando ya no tenemos fuerzas. Ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Cuántos ya vieron la película de La Sociedad de la Nieve? ¿Alguien ya la vio? Mira, algunos que ven el Netflix, véanla, está buenísima. En esta película es una historia real de los años 70, si no mal recuerdo, de un grupo de rugby de Uruguay. Y entonces van en un avión, creo que van de Uruguay a Chile, en esa zona, no me acuerdo hacia dónde van. Pasan por los Andes y el avión se cae. Pues el avión falla, se cae y empiezan 72 días de sobrevivencia de estos hombres y mujeres, porque había hombres y mujeres en el avión. No solamente eran todos los del equipo de rugby, llevaban familiares, llevaban amigos, etcétera. Vela, porque ahí vas a ver en esa película cómo hubo personas que se rindieron, pero hubo quienes no se rindieron. Y parte de los que no se rindieron fueron muriendo con el tiempo. Algunos murieron luego por el choque, otros fueron muriendo. Pasan cosas trágicas en la película y en la vida real. Es una historia de la vida real. Bajan muchísimo de peso estas personas, pero en el día 62 se ponen a caminar, o 61, se ponen a caminar, pues para ver si van a llegar a algún lugar. Y es la única esperanza que tienen. Pero están a 4,000 metros de altura del nivel del mar. Y están en medio de la nieve. No llevaban ropa para nieve, no llevaban lentes para nieve, no llevaban esquís, no llevaban nada. Pero empiezan a caminar. Y cada uno de esos pasos los iba acercando a la promesa. Fue difícil. Y hubo un día que nada más era subir al pico de la montaña y párale, ya no hay más. Pero de pronto llegaron a un río y pudieron caminar más. Y de pronto hay días que no, pues tenías que subir. Y había días que tenías que dormir en la nieve, pero hubo de repente descansos. Y eso es carácter. Eso es el carácter que Dios trabaja en los desiertos. Gracias a Dios, tú y yo no estamos en una condición así. Pero tú y yo pasamos por momentos difíciles, donde nos quedamos sin fuerzas. Y ahí es cuando tienes que recordar algo. Dios es el que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Señor, pero llevo 10 años con este. Sí. Yo sé que llevas 10 años. O sea, decirle eso a Dios es como que Dios no supiera. No, Dios lo sabe. Señor, estoy sin fuerzas. Dios lo sabe. Señor, tú sabes mi dolor. Tú sabes mi tristeza. Sí lo sé. Pero si crees en mí, yo soy el que te puedo dar las fuerzas. Dios es el que nos puede dar las fuerzas. Amén. Y Dios es el que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Mi segundo punto el día de hoy es: el desierto nos va a preparar para conquistar la buena tierra. ¿Quieres llegar a la buena tierra? Vas a pasar por el desierto. Voy a pasar por el desierto. Y en el desierto, ahí se va a ver. Hay dos maneras de cruzar el desierto. Jesús lo cruzó en 40 días. El pueblo de Israel lo cruzó en 40 años. Pues ahí cada uno de nosotros va a decidir si aprendemos o no en cuánto tiempo vamos a pasar ese desierto. Versículo 11. Sin embargo, ese es el momento. Ya no estamos hablando del desierto, ya hablamos de la buena tierra. Y ahí es donde Dios dice: sin embargo, ese es el momento cuando debes de tener mucho cuidado. ¿Cuándo? Cuando estés en la buena tierra. Un día tú vas a estar en la buena tierra. Un día te va a ir bien. Un día vas a ver las cosas y vas a decir: wow, está saliendo de maravilla. Y ahí Dios dice: sin embargo,
Este es el momento cuando debes tener mucho cuidado. Di conmigo, mucho cuidado. En tu abundancia ten cuidado. Ah, caray, pues que no ahí ya era la meta. Que no ahí ya era cuando ya era rico, cuando ya me casé, cuando ya saqué a mis hijos de la casa, cuando no era ya ese momento glorioso. No. Cuando te promovieron, cuando ahora estás en el trabajo que querías, cuando ahora ya tienes, en ese momento, ese momento es clave. Y por eso Dios dice, y este es mi tercer punto, ten mucho cuidado, porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere llevarte a una buena tierra. Y si tú y yo trabajamos, vamos a llegar a esa buena tierra, pero ahí debemos de tener cuidado, en esa buena tierra. ¿Por qué? Sin embargo, en ese momento, cuando debes de tener mucho cuidado, en tu abundancia ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los mandamientos que te entrego hoy. Wow. O sea que no era como ya un tiempo de descanso. No era donde ya se había acabado todo y ahora sí descanso de los 50 a los 80 años y ya no hago nada. No. Ten cuidado, porque en ese momento la tentación va a ser olvidarte de Dios. Y la tentación va a decir, todo lo que tengo es porque yo soy muy picudo, es porque yo soy muy inteligente, es porque yo me he esforzado tanto, es porque yo soy muy capaz, es porque yo todas me las sé. Y ese momento puede ser el momento de tu ruina. Y hay muchísimas personas que pasaron por el primer desierto de maravilla y tuvieron carácter, pero cuando estaban en la cima, híjole, de pronto todo se va para abajo. Tenían su matrimonio y crecieron y les empezó a ir bien, y ya que eran ricos, con una patada despidieron a la esposa de la casa. ¿Cómo? El carácter que te llevó a un lugar no es el mismo carácter que te va a mantener en ese lugar. Y eso tenemos que saberlo. Necesitamos un nuevo carácter para ese lugar, un carácter más fuerte, y necesitamos trabajar ese carácter. El problema es que muchos pensamos que la buena tierra es un lugar donde ya no tengo que hacer nada. No, la buena tierra es un lugar que otra vez vas a tener que trabajar y vas a tener que esforzarte y vas a tener que echarle más ganas, porque de ahí depende si vas a ir al siguiente nivel o si vas a tener que regresar al nivel de abajo. Y hay muchísimas personas. ¿Has oído personas que dicen, no hombre, cuando yo era joven hacía esto y hacía lo otro y tenía y hacía? Y ves sus vidas y dices, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Porque echaste todo a perder. No se lo dices, pero pues lo piensas, ¿no? ¿Por qué? Porque el carácter que los llevó a la buena tierra no lo trabajaron para que de esa buena tierra se construyera algo fabuloso y mucho mayor. Y entonces pensaron que el primer carácter los iba a mantener aquí, pero no. En este punto hay que volver a trabajar el carácter. Mi tercer punto es ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Pablo lo decía, y lo dije la semana pasada, le decía a Timoteo, ten mucho cuidado de ti mismo. Cuídate de ti mismo, porque no eres tan inteligente como piensas, no eres tan capaz como crees, no eres tan picudo como el espejo te hace creer que estás, no eres nada de eso. Quítate todo eso y acuérdate de algo. La Biblia dice que cuando un siervo hace lo que su Señor le dijo, el Señor le dice, siervo inútil, hiciste lo que yo te dije. Eso lo hace cualquiera. Pero en cambio tú y yo tenemos que aprender a ser siervos que van mucho más allá, mucho más allá, mucho más allá. Ten mucho cuidado. Tal vez hoy tú te encuentras en el primer desierto, o tal vez te encuentras en el segundo desierto. En la vida hay segundos, terceros, cuartos, quintos,
sextos y séptimos desiertos. Les decía, ¿tienes un buen matrimonio? Bueno, un buen matrimonio, la mayoría de las veces, es el enemigo para tener un matrimonio mejor, porque ya tengo un buen matrimonio. Y lo mismo aplica para todo. Un buen negocio es el enemigo para un mejor negocio. Todos recordamos Blockbuster. Bueno, los que tenemos más de, yo apenas voy a cumplir 25 años, pero había Blockbuster. El Blockbuster fue una cadena de renta de películas impresionante. Y todo el mundo pensaría que ese negocio era una mina de oro por la eternidad. Y yo y mi esposa rentábamos películas cuando éramos solteros. Y los primeros años de casados íbamos allá al Blockbuster que estaba cerquita de la casa. Vivíamos ahí cerca de Chedraui, ahí en Flores Magón. Y ahí había un Blockbuster, ahí donde estaba el Chedraui. Íbamos, rentábamos la película. Y en ese momento tú dices, pues este negocio va a estar toda la vida. Aquí vamos a venir a rentar películas con nuestros nietos. Y la situación es que nuestros hijos no saben lo que es Blockbuster. Nuestras hijas no saben qué será eso. ¿Cómo que tenían que ir ¿cómo funcionaba eso? Es un misterio, es como de la época de los cavernícolas. Y la verdad es que no fue hace mucho. Y hoy en día ese negocio se acabó por completo. Ya no existe. Y así como ese hay otros millones de negocios que hoy en día ya no existen, ¿no? Si nos vamos un poquito para atrás, bueno, en todos los pueblos, la leche, ¿cómo llegaba la leche antes? Bueno, pues era un señor en un burrito que traía los bidones de leche, pasaba y dejaba la leche bronca en todas las casas. Y hoy en día, ¿cuánta parte de la población tiene ese tipo de leche? Nadie. Si tú y yo tomamos esta leche nos va a caer pesadísimo, nos va a hacer daño. Ahora nuestra leche es 50% agua, 50% leche. O quién sabe qué leche, lo que dicen que es leche. Cambió. Y el señor lechero que pasaba, pues se le acabó la chamba y se le acabó el negocio. Y eso va a pasar con todo. Y el problema es pensar que lo que tú haces es indispensable y no va a suceder nada. Y el problema es pensar que porque tu matrimonio está bien no necesitas nada. No, tu matrimonio necesita, porque no es lo mismo un matrimonio de un año, uno de 5, uno de 10, uno de 15, uno de 20, uno de 25, uno de 30, uno de 40, uno de 50, uno de 60 años. Todos son diferentes. Todos están atravesando retos, todos están pasando por desiertos. No es lo mismo una empresa cuando empieza, cuando tiene 5, 10, 15, 20 años, 30 años o 150 años. Todas pasan por retos diferentes. Pero todas están pasando por retos. Y no porque Coca-Cola hoy venda muchísima Coca-Cola dice ya no voy a hacer nada. No, tiene que estar viendo cómo innovar y cómo vender más Coca-Cola, cómo mantener su tasa de venta, porque hay Pepsi, hay Bicola, hay muchísimas otras opciones. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Y el problema es creer, no, pues mi matrimonio está bien. Con ir los domingos a la iglesia, con eso mi relación con Dios está bien. Con haber leído la Biblia una vez en el año está bien. No. Un nuevo éxito nos va a llevar definitivamente a un nuevo desierto. Amén. Entonces, ten mucho cuidado de creer que ya tienes todo arreglado, porque eso puede ser el principio de irte en picada. Termino con esto. No sé si Rafa está por ahí, me puede echar la mano en el piano. Versículo 18. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener las riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Otra vez acuérdate, dice el versículo 18, y lo vuelvo a leer. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da las fuerzas para obtener las riquezas. Este versículo nos ayuda en algo, a pensar, número uno, de la manera correcta delante de Dios. Muchas personas en México creen que Dios está peleado con las riquezas y que ser rico es del diablo y ser pobre es de Dios. Y eso es una mentira, porque no podría decir esto la Biblia. O sea, Dios no te daría el poder para ser rico si Él lo que no quisiera es que fueras rico. Pero aquí dice que Dios es el que nos da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién? Dios.
Entonces, en el principio, en el desierto, en el éxito, en el siguiente desierto, en el éxito, ¿de quién necesitamos? De Dios. No te olvides de Dios. No te olvides de Dios. No te olvides de Dios. Mi hermano, cualquier área de tu vida necesita, y quiero explicar esto de la manera correcta. Muchas veces como cristianos vivimos de esta manera. Tenemos algo en nuestras vidas, ponle el título que tú quieras: familia, matrimonio, salud, economía, trabajo, el título que tú quieras, es eso. Y entonces nuestra idea es: bueno, necesito de Dios, pues que Dios me eche la mano con esto, que Dios me ayude con esto que tengo. Y ese es el error que cometemos normalmente. Hacemos lo que queremos y que Dios me ayude. Y el problema es que muchas veces por eso Dios no nos ayuda, porque no sabemos ni si estamos caminando en lo correcto para nuestras vidas. Entonces, ya me casé con quien se me ocurrió en la vida. Ahora sí, Dios, ayúdame a que esto salga bien. Y Dios dice: sí, claro, yo siempre estoy aquí para ti. Pero el problema es que escogiste a alguien que necesita hojalatería, pintura, cambio de motor, cambio de chasis, cambio de llantas, cambio de todo. Y entonces el problema es que va a ser muy tardada la cosa. Pero sí te voy a echar la mano. Pero pues hay que empezar. Entonces el problema es que cuando iniciamos no decimos: Dios, verdaderamente esto es lo que tú quieres, esto es lo que tú me estás mandando a hacer, o solamente es mi idea. Muchas de las veces son nuestros planes y queremos que Dios cumpla todo lo que a mí se me ocurre. Y el problema es que no es así. Tenemos que voltear la fórmula. Estés donde estés parado el día de hoy, tenemos que orar y decir: Señor, ¿esto es lo que quieres para mi vida? Si sí, tú vas conmigo. Pero estoy seguro que es lo que tú quieres para mi vida. Yo les he platicado, cuando nos casamos mi esposa y yo, pues no estábamos jugando a ver si funciona, y si no funciona nos divorciamos. Esa es la peor tontería que puedes hacer, porque te aseguro que no va a funcionar. Porque pues, solo que los dos fueran personas perfectas, y eso no existe. Eso no existe. Entonces, cuando yo me caso con mi esposa, es porque Dios confirmó en mi vida y en su vida que eso era lo correcto que teníamos que hacer. Y eso es a lo que Dios nos estaba enviando. Entonces llegan los problemas, pero la verdad de Dios no cambia. Llegan los desiertos, la verdad de Dios no cambia. Llegan las crisis, la verdad de Dios no cambia. Llega lo que tenga que llegar, pero la verdad de Dios no cambia. El problema es cuando yo digo: bueno, pues esta no sé si es la que Dios quiera para mí, pero a fuerzas me gusta y la quiero para mí. Sí, está bien, pues cásate. Pero eso te va a costar mucho más. Esto lo pongo como ejemplo porque es a veces lo que hacemos en todo en la vida. No le preguntamos a Dios qué tengo que estudiar, no le preguntamos a Dios dónde tengo que trabajar, no le preguntamos. Y entonces, como todo el mundo está emprendiendo negocios, yo también voy a emprender un negocio. ¿Y tienes la capacidad para emprenderlo? ¿Tienes la sabiduría? ¿Tienes la inteligencia? ¿Y es a donde Dios te está mandando? ¿O solamente porque todos lo están empezando? Y entonces hay un porcentaje altísimo, que es mayor al 95%, si no mal recuerdo, de que todos los negocios que empiezan no les dan ni 5 años. 5 años. Imagínate, todos, Pues por eso tú puedes pasar en Cuernavaca y ver que pusieron el negocio de lo que quieras y al año ya cerraron. ¿Por qué?
qué? Porque no sabía ni qué era lo que tenía que hacer. Entonces muchas veces andamos por la vida así, dando golpes al aire. Y por eso Pablo decía: yo no estoy dando golpes al aire, yo sé muy bien lo que estoy haciendo y me voy a esforzar todos los días. Ahora, si ya estás casado, nada de que pues, será la voluntad de Dios. No, ahora se aguanta. Empezaste el negocio, ahora te aguantas. Formaste una familia, ahora te aguantas. Compraste una casa, ahora te aguantas. Y entonces ahí es donde: Señor, perdóname, porque hice las cosas sin tu favor, hice las cosas sin tu sabiduría, hice las cosas sin pedirte consejo, hice las cosas sin... Pero Dios, tú eres tan bueno, tus misericordias son tan buenas cada mañana, tan nuevas cada mañana, que yo sé que aunque hice lo incorrecto, pero tú eres capaz de sacarme de esto. Y verdaderamente Dios nos saca adelante y Dios nos lleva adelante. Porque claro que yo también me he equivocado, todos, y hemos dicho: no, es que quiero a fuerza esto. ¿Es lo que Dios quiere o nada más es porque tú quieres? Y por eso es tan importante lo que hablamos al principio: aprender a escuchar la voz de Dios. Y entonces cuando venga el desierto, no, Dios me dijo que Él me quería llevar a la buena tierra, así que aunque esté pasando por esto, voy a seguir peleando, voy a seguir peleando. Mi hermano, necesitamos carácter, necesitamos más de Dios en nuestras vidas. Tu matrimonio necesita ser guiado por Dios, tus negocios necesitan ser guiados por Dios, tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos, sentimientos, emociones, tu alma, todo necesita ser guiado por Dios. Porque si no, entonces va a quebrar, se va a romper. Señor, pero ¿por qué estoy aquí? Bueno, pues porque a mí ni me preguntaste nada. Y luego la gente dice: no, pero es que ¿por qué Dios me tiene aquí? No, Dios no te metió ahí, tú te metiste. Y en tu necedad y en tu terquedad te quisiste meter. Entonces pídele al Señor y Él te va a ayudar. Amén. Él te va a dar la victoria. Aun cuando te hayas equivocado, Dios es tan bueno. La verdad es que yo he visto a Dios obrar que digo: wow, Dios, eres tan bueno, eres tan bueno. Te aseguro algo, y con esto termino: Dios quiere llevarte a esa buena tierra. ¿Te vas a equivocar? ¿Me voy a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar. Pero asegúrate de algo: camina hacia esa buena tierra otra vez. Aunque pierdas el rumbo, otra vez agarra hacia la buena tierra. Otra vez di: voy a la buena tierra que Dios tiene para mí. Una vez más me equivoqué, una vez más hice lo que no debía, pero sus misericordias son nuevas, su gracia, y como lo hemos visto este año en Plenitud de Vida, el favor de Dios estará conmigo. Y el favor de Dios no es porque te lo ganes, el favor de Dios no es porque te esfuerces, el favor de Dios es porque Él es bueno. Y Él lo hace para que te asegures de algo: no vas a llegar a la buena tierra por tu capacidad. Porque Dios no te quiere llevar a donde tu capacidad te puede llevar. Dios te quiere llevar a donde tu capacidad no te puede llevar. Amén. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes.